¿Te gustaría o tienes pensado estudiar en Canadá? ¿Acaso sabes que tú mismo puedes hacer todo el proceso para tramitar el visado o el permiso de estudios canadiense? Sí. Sí es posible, chicos, que ustedes mismos hagan el trámite para sacar su permiso de estudios canadiense y justamente en este video te voy a enseñar cómo. En los próximos minutos te voy a enseñar cómo hacer el trámite de manera online en el portal de IRCC para que tú puedas subir la documentación que se requiere y poder aplicar a tu permiso de estudios canadiense para que en un futuro este se apruebe y tú eventualmente puedas emigrar a Canadá y estudiar en este país. Hola chicos, ¿cómo están? Espero estén de maravilla porque se lo súper merecen, ustedes ya lo saben. Si son nuevos en este canal o cayeron de casualidad en este video, te invito desde ya a que te suscribas porque en este canal vamos a aprender todos juntos cómo emigrar a Canadá. Yo te voy a enseñar paso a paso cómo realizar los trámites, diferentes procesos de inmigración y vamos a hablar sobre la vida aquí en Canadá, además de que comparto con todos ustedes mi propia experiencia de inmigración a este hermoso país, Canadá. Si tú estás interesado pues en vivir en Canadá o emigrar eventualmente, sé que te va a ayudar muchos de mis videos. Así que suscríbete desde ya. En los próximos minutos van a aprender cómo realizar el trámite para sacar la visa de estudios canadiense. Lo único que necesitas es tu laptop, internet y tener todos los documentos que se te piden y lógicamente un escáner o una cámara que te permita escanearlos y subirlos al portal de manera online. Para realizar esta aplicación al visado de estudios no necesitan pasar por ninguna entrevista consular, así que por lo tanto no necesitan acercarse a la embajada canadiense en sus países. De hecho, chicos, yo ya tengo un video en ese canal explicando cómo hacer este trámite paso a paso, pero lo subí ya como hace 2 años, así que necesito una actualización. Piensen que ustedes me lo piden, chicos, porque leo los comentarios y muchos me dicen, Malú, haz una actualización, así que ya toca la actualización. Para este video estoy tomando, chicos, como siempre lo digo, un perfil determinado. Sin embargo, cada persona tiene un perfil diferente. Lo que quiere decir que esta aplicación te va a arrojar unos documentos determinados que quizá tú no necesites o quizá tú necesites otros que en el video no se muestran. Porque cada perfil es diferente. Al inicio de esta aplicación ustedes van a ver que hay preguntas filtro. Entonces, dependiendo de cómo ustedes respondan esas preguntas filtro, se les va a arrojar al final una lista de documentación que ustedes deben subir al portal para poder mandar la aplicación al visado de estudios. Pero como repito, yo estoy tomando aquí un perfil determinado que no es el mismo perfil de todos ustedes. Así que cada aplicación es diferente. Muy bien, chicos, lo que ahorita ustedes tienen en su pantalla es la página oficial del gobierno canadiense. Aquí, desde esta cuenta GCK en el portal de IRCC, van a poder ustedes mandar su solicitud para su permiso de estudios. Recuerden de que el link para esta página está en la cajita de descripción y así directamente ustedes van a tener acceso a esta página web que están viendo. Para poder mandar primero tu solicitud a un permiso de estudios para Canadá, debes crearte la cuenta GCK. Si es que no tienes una cuenta GCK, puedes crearte aquí una haciendo clic aquí donde dice Sign Up y si ya tienes una, simplemente colocas tu usuario y tu contraseña. Pero si es que no la tienes, haces clic en Sign Up, aceptas los términos y condiciones de uso y vas a poder crearte un usuario, después una contraseña, después llenar algunas preguntas y respuestas de seguridad y finalmente confirmar con tu correo electrónico para así poder crearte tu cuenta GCK. Recuerden, chicos, de que en este proceso para crearse una contraseña y un usuario GCK van a tener que colocar información tal cual aparece en su pasaporte. Por ejemplo, les van a preguntar su fecha de nacimiento, su nombre y apellidos y todo eso recuerden que se debe llenar tal cual aparece en su pasaporte. Después de que ustedes ya se crean su cuenta, que la verdad es un paso muy sencillo y bastante rápido, van a poder entrar a su cuenta GCK. Entonces yo ahorita voy aquí a escribir mi usuario y mi contraseña. Una vez ya escrito mi usuario y contraseña, hago clic en entrar. Después me dan la bienvenida, coloco continuar y me piden mi passcode o un código que se usa solamente una vez, que es por temas de seguridad nada más, que es un método de seguridad que yo tengo activo para poder saber cuándo alguien ingresa a mi cuenta de IRCC. Voy ahorita a escribir el código que me han mandado a mi correo electrónico y después coloco en continuar. Una vez que haya escrito el código que me han mandado de manera correcta, voy a poder tener acceso a mi cuenta. Aquí dice que ya ha sido exitoso y voy a poner continuar
Y también debo aceptar los términos y condiciones de uso. Voy a poner yo acepto. Voy a también completar mi pregunta de validación de identidad. Chicos, estas preguntas ustedes las deben crear cuando crean su cuenta desde un principio, que fue lo que dije anteriormente, que si no tienes una cuenta GCK debes crearte una. Cuando tú te creas una cuenta GCK hay una parte en donde dice crea algunas preguntas de seguridad. Entonces, esta es una de las preguntas de seguridad. Una vez hayas colocado la respuesta correcta a tu pregunta de seguridad, colocas continuar. Aquí van a ver mi cuenta. Aquí donde dice Demo YouTube debe aparecer su nombre y apellido. En este caso, por ejemplo, puede ser Juanito Pérez Account o puede ser Valeria González Account. Entonces debe aparecer tanto su nombre como apellido. Voy deslizando y para primero poder mandar una aplicación debes hacer clic en aplicar para venir a Canadá. Hacen clic aquí en Apply to Come to Canada y deslizan un poco más abajo y van a la parte donde dice aplicar a una visa de visitante, a un permiso de estudios o de trabajo. Hacen clic ahí y ahora, chicos, en su pantalla aparecen las preguntas filtro. Cada uno de ustedes debe llenar estas preguntas filtro dependiendo de cada perfil. Recuerden, como dije en un principio del video, cada persona es un perfil diferente. Entonces, puede que la lista de documentación que vean en este video no sea la misma que ustedes deban subir. Puede que les pidan menos documentos, o puede que les pidan más documentos o otro tipo de formularios o documentos. Esto es un tema completamente personal, cada persona es diferente, por lo cual los resultados pueden ser diferentes. Aquí las respuestas que yo voy a colocar van a ser suponiendo que yo, Malú, quiero emigrar a Canadá a aplicar a un permiso de estudios desde Perú. Entonces imagínense, chicos, que yo soy en Perú y por primera vez quiero emigrar a Canadá y yo voy a hacer el proceso sola. La primera pregunta es, ¿qué vas a hacer en Canadá? En mi caso, yo voy a estudiar. ¿Cuánto tiempo planeas estudiar? Supongamos de que yo quiero estudiar un año, pues va a ser temporalmente más de 6 meses. Y si pues vengo a estudiar menos de 6 meses, coloco menos de 6 meses. En mi caso, yo voy a estudiar, digamos, un programa de estudios de un año en una escuela postsecundaria. Voy a estudiar, digamos, marketing digital. Ese es un ejemplo, el ejemplo del día de hoy. ¿Cuál es el código que aparece en tu pasaporte? Yo soy peruana con pasaporte peruano, entonces coloco Perú. ¿Cuál es el país de residencia actual? Si estás dentro de Canadá, colocas Canadá. Bueno, como dije en un principio, yo estoy aplicando desde Perú. Pero, por ejemplo, si uno de ustedes ya está dentro de Canadá y recién va a aplicar a un permiso de estudios, pues coloca Canadá, siempre y cuando esté físicamente presencial dentro del país Canadá. La siguiente pregunta es, ¿tienes algún miembro de familia que es canadiense, ciudadano o residente permanente? Yo no tengo. Si ustedes lo tienen, colocan que sí. Y finalmente su fecha de nacimiento. Después colocan continuar. La siguiente pregunta es, ¿tienes un Provincial Attestation Letter? Antes de poder tú aplicar a tu permiso de estudios, ya debes tener tu Provincial Attestation Letter. Si no la tienes, lamentablemente no vas a poder continuar con esta solicitud y no vas a poder aplicar. Así que tienes que sí o sí marcar que ya la tienes. La siguiente pregunta es, ¿de qué provincia o territorio está escrita tu carta de Provincial Attestation Letter? O sea, ¿qué provincia de Canadá te está escribiendo esa Provincial Attestation Letter? Para aquellos que no saben qué es un Provincial Attestation Letter, ya tengo un video explicando qué cosa es, quién necesita este documento, quién no necesita este documento, así que por favor anda a verlo, es el video de aquí. También te dejo el link en la cajita de descripción. En el caso hipotético, yo tengo un Provincial Attestation Letter ya aprobado de la provincia de British Columbia porque mi escuela está en British Columbia. Entonces, coloco siguiente. Te preguntan, ¿eres un residente permanente americano, ciudadano y tienes un USCIS? Yo en mi caso no tengo. Si es que lo tienes, colocas que sí. En mi caso yo no. La siguiente pregunta es si es que tú has sido aceptado o aceptada por un Designated Learning Institution. Un Designated Learning Institution, chicos, es una institución educativa que por ley puede aceptar estudiantes internacionales. Entonces tienes que colocar que sí. Entonces primero, chicos, debes tener tanto tu Provincial Attestation Letter, que fue lo que vimos en la pregunta anterior, y tu carta de aceptación de la escuela. Y ya con ambos documentos ya puedes realizar esta solicitud para tu Study Permit. Coloca siguiente.
¿Estás planeando atender o asistir a una Post-Secondary Designated Learning Institution, es decir, a una escuela postsecundaria? Claro que sí. Para ser sincera, chicos, la mayoría de los que emigran a Canadá vía estudios lo hacen a una institución que puede recibir estudiantes internacionales y la gran mayoría son postsecundaria, es decir, que son después de ya haber terminado la secundaria. Entonces colocas que sí. Por ejemplo, puede ser un college, puede ser una universidad. Te preguntan, ¿has visitado o has vivido en algún designated country en los últimos 6 meses consecutivos de este último año? Primero que todo, ¿qué es un designated country? Un designated country, chicos, son países que forman parte de la lista de países, valga la redundancia, en donde te van a pedir dar un examen médico antes de emigrar a Canadá. Aquí en la parte de arriba tengo un link en donde van a poder ver qué países son designated country y cuáles son. Por ejemplo, yo sé que México no es un designated country. Entonces no le van a pedir a los mexicanos dar un examen médico antes de emigrar a Canadá. Sin embargo, yo que soy de Perú, Perú sí es un designated country. Entonces, todos los peruanos que quieran emigrar a Canadá deben antes pasar por un examen médico de inmigración, que de hecho ya tengo un video explicando en detalle cómo funciona eso. Es un requisito para emigrar a Canadá para algunos países como lo puede ser Perú. Colombia, por ejemplo, no es un designated country. Argentina tampoco es un designated country. Bolivia sí es un designated country. Entonces, dependiendo de tu país, vas a colocar aquí sí o no. Yo aquí tengo que marcar que sí, porque recuerden, como dije al inicio del video, este es un caso hipotético que yo estoy aplicando desde Perú, en mi país de origen, por primera vez para poder emigrar a Canadá por primera vez. Digamos que sí he vivido este último año en Perú. Si es que, por ejemplo, tú eres de México y has estado en México estos últimos, no sé, 5 años, o pues hayas estado toda tu vida, tienes que marcar que no. ¿Por qué? Porque México no es un designated country. La otra pregunta es si es que alguna vez has dado un examen médico por un doctor autorizado por IRCC en los últimos 12 meses. En mi caso, yo ya lo he hecho, claro que sí, porque yo emigré a Canadá ya hace 5 años, pero bueno, para este caso hipotético, como les digo, por primera vez como inmigrante para aplicar a un permiso de estudios, no lo he hecho. Esto quiere decir que si yo no tengo ningún examen médico, yo tengo que pasar por un examen médico después para que me prueben mi permiso de estudios. Si es que en tu caso tú ya tienes un examen médico realizado hace mucho tiempo y tu perfil es diferente, colocas que sí, no hay problema. Recuerden que estas respuestas pueden cambiar dependiendo de cada uno de ustedes. La siguiente pregunta es, ¿cuál es tu estatus civil? Yo soy soltera. La otra pregunta es, ¿cuál es tu provincia de destino? Es decir, ¿a qué provincia tú vas a emigrar? ¿A qué provincia tú vas a estudiar? Yo voy a estudiar a British Columbia. Tus resultados. Basado en la información que nos has proporcionado, los resultados de abajo indican que eres elegible para venir a Canadá. Entonces, aquí aparece, chicos, que yo, llenando las preguntas, filtro que acabo de llenar, soy elegible a aplicar a un Study Permit. Y eso es justamente lo que se busca. Coloco continuar. Nos dicen, ya casi estás ahí. Por favor, llena algunas preguntas más y basado en tus respuestas te vamos a dar un checklist personal de documentación que necesitas subir para tu aplicación. Sigo llenando algunas preguntas más y finalmente voy a tener mi lista detallada de documentos a subir. La pregunta dice, ¿tienes algún permiso de estudios o de trabajo o alguna visa para retornar a Canadá? Entonces yo, como lo dije en un inicio, en el caso hipotético de que yo estoy en Perú por primera vez para emigrar a Canadá, yo no necesito retornar por ahora. Entonces coloco que no. Siguiente. ¿Eres un estudiante de intercambio? No lo soy. ¿El trabajo es un componente esencial de tus estudios? Ok, chicos, esa pregunta es muy importante. Hay muchos programas co-op que se venden para estudiantes internacionales. Los programas co-op básicamente son mitad del tiempo de ese programa vas a estudiar full time y mitad del tiempo de ese programa vas a trabajar full time. Eso quiere decir que para tú graduarte exitosamente de ese programa co-op debes tanto estudiar y trabajar. Por ejemplo, en esos famosos casos de programas co-op, el trabajo es esencial para tus estudios, porque sin trabajo no te puedes graduar. Entonces, en el caso de que tú vengas a estudiar un co-op a Canadá, colocas que sí. Y en el caso no sea un co-op, pero por ejemplo sea un diploma determinado que te pidan llenar
una cantidad determinada de horas de trabajo en la industria que estás estudiando, colocas que sí. Entonces, esto va a depender si es que vienes a estudiar un bachillerato o una maestría que no te pide, la verdad, trabajo para poder graduarte, simplemente colocas que no. Esto va a depender de cada uno de ustedes. En mi caso, yo voy a poner que sí. En el caso hipotético que esté yendo a estudiar un co-op a Canadá. La siguiente pregunta es, ¿tu esposo o common law? Bueno, iniciando por ahí, yo no estoy casada ni tengo pareja, entonces coloco que no. Pero bueno, aquí estaban preguntando si es que mi esposo o pareja common law o mi niño, mi hijo o hija es algún trabajador skilled worker o es algún estudiante internacional de full time que ya tiene estatus en Canadá. Yo coloco que no. Y lo último es que si estás recibiendo alguna beca para tus estudios y yo coloco que no. Si es que estás recibiendo alguna beca o eres parte de alguno de estos programas, chicos, colocas que sí. Si es que no lo eres, colocas que no. Y la otra pregunta es, ¿estás acompañando a algún miembro de familia que ya tiene estatus en Canadá o recientemente se le ha aprobado para que ya venga a Canadá? Yo estoy viajando sola, coloco que no. La siguiente pregunta es, ¿alguna vez has cometido o has sido arrestado o recibido cargos por una ofensa criminal en algún país? Yo nunca, pero si es que lo has hecho, colocas que sí. Y recuerda de que si es que colocas que sí, después al final te van a pedir el motivo y quizá alguna documentación específica. La siguiente pregunta es, ¿estás subiendo alguna aplicación para un miembro de familia? En este caso yo estoy yendo a estudiar sola. Pero por ejemplo, si alguno de ustedes chicos tiene el caso de que va a emigrar a Canadá vía estudios y también va a viajar su pareja, esposo digamos, o esposa, y van a aplicar juntos, pues colocan que sí. Al colocar que sí, después de hacer clic en continuar o en siguiente, van a ustedes tener acceso a llenar las preguntas filtro de su pareja, esposo o esposa. Pero en mi caso yo estoy poniendo que viajo soltera, así que yo no le estoy llenando ninguna aplicación a ningún miembro de familia. Y ojo que lo mismo también pasa con sus hijos. Si viajan con hijos, tienen que colocar aquí que sí. Y de esa manera también le llenan las preguntas filtros a sus hijos o hijo. Te preguntan, ¿estás dándole acceso a tu aplicación a alguna persona? Yo en mi caso no, porque estoy haciendo la aplicación yo solita. Sin embargo, si es que lo está haciendo alguien a mi nombre, por ejemplo un agente o un abogado de inmigraciones, tengo que colocar que sí. Y bueno, en este caso esto lo va a hacer el mismo abogado que está haciendo tu solicitud. Solamente sepan que el representante que va a hacer la aplicación a su nombre les va a pedir que llenen un formulario específico y les va a pedir la firma, porque Canadá le va a pedir a su abogado, al abogado que está haciendo tu solicitud, que mande esa documentación de que tú realmente lo estás autorizando o autorizándola a llenar la aplicación a tu nombre. Pero en este caso yo lo estoy haciendo sola, sin ayuda. Coloco que no y pongo siguiente. Ahora te preguntan si en los últimos 10 años has dado tus biométricos o tus huellas digitales con foto para alguna aplicación para emigrar a Canadá. Suponiendo que es la primera vez que voy a emigrar a Canadá, nunca lo he hecho previamente, pero si es que tú ya tienes tus biométricos, pues colocas que sí. Recuerda que los biométricos tienen 10 años de vigencia. De hecho, ya tengo un video hablando sobre esto específicamente. También dejo el video en la cajita de descripción para que lo vayan a ver si están interesados. En este caso, yo no lo tengo, suponiendo que estoy en Perú y por primera vez estoy llenando una solicitud para el permiso de estudios. La siguiente pregunta te dice, ¿hay algunos fees o tarifas asociadas a la aplicación? ¿Vas a pagarlos? Y yo tengo que colocar que sí. Si colocas que no, no vas a poder continuar con tu aplicación. Tienes que colocar que sí los vas a pagar. ¿Puedes realizar alguna copia digital de tus documentos con un escáner o cámara? En este caso sí. Tienes que colocar que sí, porque si colocas que no, no vas a poder continuar con la aplicación. La otra pregunta es, ¿pagarás tus fees online? Puedes hacerlo con una tarjeta de crédito, Visa, Mastercard, etc. En este caso tienes que colocar que sí. Ahora te dice, por favor revisa tus respuestas. Después de que hayas leído cada pregunta con su debida respuesta y estés 100% seguro o segura de que todo está bien y que las respuestas son correctas, haces clic en continuar. Después aquí te dicen paso a paso cómo es que funciona esto de la aplicación a un Study Permit. Dice, paso número 1, usa tu cuenta, ya lo hemos usado. Paso número 2, guarda tu aplicación, ya estamos en eso. Paso número 3, sube tu documentación, que ya se los voy a mostrar cómo.
Y por último, paso número 4, paga tus tarifas y envía tu aplicación. Esto simplemente es bueno que lo lean, chicos, como para que tengan una idea más clara sobre qué es lo que les espera en esta solicitud de permiso de estudios. Colocan continuar y ahora van a poder ver en detalle la lista o el checklist específico de la documentación que tú necesitas. Recuerden, esta documentación puede variar dependiendo de cada uno de ustedes. La documentación que a mí me piden en base a las respuestas que yo he dado en las preguntas filtro es lo que ven aquí. Me piden el formulario 1294, que es un formulario para aplicar a un Study Permit realizado desde afuera de Canadá, porque claro, en mis respuestas yo dije que yo vivía en Perú. Pues así fue como vimos este caso, ¿no? Yo estando en Perú estoy aplicando a mi Study Permit. Después me piden documentos de soporte. Por ejemplo, evidencia de un Work Requirement Study. O sea, esto quiere decir que te piden acá que des alguna evidencia de que el trabajo es parte esencial de tu estudio. Por ejemplo, lo que puedes subir aquí es la carta de aceptación de tu escuela, porque ahí se va a especificar que es un programa co-op, es decir, mitad estudio, mitad trabajo, y esa es una evidencia muy clara de que el trabajo es un requisito para tus estudios. O simplemente puedes subir una carta en donde se diga literalmente en esa carta de que debes completar cierta cantidad de horas de trabajo para poder graduarte de tu programa de estudios. Para subir la documentación simplemente tienes que hacer clic en Upload File, en Choose File, y aquí vas a poder subir la documentación que necesitas. El siguiente documento que te piden es el pasaporte. Chicos, recuerda que el pasaporte tiene que estar vigente. Te recomiendo que tu pasaporte tenga una vigencia mínima de 2 años. Si es que, por ejemplo, al día de hoy, que es 5 de junio del año 2024, tienes un pasaporte válido hasta diciembre del 2024, te recomiendo por favor que lo renueves para que de esa manera tenga una vigencia mayor. Si es que, por ejemplo, uno de ustedes tiene un pasaporte que va a vencer en diciembre del año 2024 y te aprueban tu permiso de estudios, lamentablemente, chicos, el permiso de estudios solamente se va a aprobar hasta diciembre del 2024, porque toda tu documentación va a estar ligada al tiempo de vigencia de tu pasaporte. Si tu pasaporte va a vencer en enero del 2025, todo se vence en el 2025, es decir, tu permiso de estudios vence en el 2025, lo que quiere decir que tienes que realizar otro proceso de extensión para tu permiso de estudios y ese es otro proceso completamente diferente. Entonces, desde una vez te digo, checa que tu pasaporte esté vigente, por favor. El siguiente documento que te piden es la carta de aceptación de la escuela. Como dije anteriormente, antes de realizar tu solicitud al permiso de estudios debes tener 2 documentos importantes, tanto tu carta de aceptación, que es la que te piden aquí, que básicamente es la carta donde dice felicidades Malú, tú has sido aceptado en tal escuela, en tal programa de estudios, de tal fecha a tal fecha. Básicamente esa es una carta de aceptación. Y la otra es la Provincial Attestation Letter. Con estos 2 documentos, tanto carta de aceptación como con la Provincial Attestation Letter, ya vas a poder tú aplicar a tu permiso de estudio. La siguiente documentación que te piden es la prueba financiera de soporte. Aquí, chicos, tengo el link en donde les voy a mostrar cuánto dinero ustedes deben demostrar en su cuenta bancaria para que se les pueda aprobar su permiso de estudios. Entonces, si es que tú vienes soltero o soltera, una persona sin familia y sin pareja, debes demostrar que tienes en tu cuenta bancaria 20,635 dólares canadienses. Si es que tú vienes con tu pareja o digamos tu esposo o esposa, tienes que demostrar 25,690. Si vienes tú, tu esposa, tu hijo o hija, es decir, 3 personas, son 31,000. De esa manera aquí van a poder ver ustedes en detalle cuánto dinero necesitan demostrar en su soporte financiero. Mis estados de cuenta bancaria de los últimos 4 meses lo puedo subir aquí. Entonces, si estamos junio 2024, debo subir los estados financieros de febrero, marzo, abril y mayo, es decir, los 4 meses previos al mes en el que estoy yo mandando mi solicitud al permiso de estudios, demostrando que tengo mínimo 20,635 como les dije anteriormente. La siguiente documentación es un digital photo, es decir, una foto digital. Aquí si hacen clic en el icono de pregunta van a poder ver las características de la foto. Por ejemplo, un tamaño de 420 por 540 píxeles o tiene que estar en JPG formato. Entonces ustedes van a poder ver aquí las características de la foto. La siguiente pregunta es llenar el formulario Family Information. Ya tengo un video yo explicando en detalle cómo llenar este formulario de Family Form. Les dejo el video aquí y también
aquí abajito en la cajita de descripción para que lo vayan a ver después de ver este video. De igual manera les dejo el playlist que contiene todos los videos, chicos, del Study Permit, es decir, todos los videos relacionados a toda esta documentación que están viendo en este momento en sus pantallas, en donde hablo sobre el Provincial Attestation Letter, también hablo sobre diferentes formatos como llenar el Family Form, como llenar el formulario IMM 5257, entonces por ahí les dejo el playlist para que lo vayan a ver también en la cajita de descripción. Y por último están los documentos opcionales, tenemos dos, el formulario IMM 5257 y también el Client Information Letter. A pesar de que dice documentos opcionales, chicos, yo siempre, 100% les recomiendo a ustedes que los llenen. Si sé, toma un poquito más de tiempo, pero ustedes de esta manera dan información más sólida para que el oficial de visas que abra su file y lea toda esta documentación tenga un soporte más sólido para que les pueda aprobar su permiso de estudios. Y de esa manera se evita una negación inesperada o una negación de visado que nosotros no queremos. Ya tengo un video hablando sobre esto en detalle, váyanlo a ver después de este video. Y el Client Information básicamente es una carta en donde ustedes tienen la oportunidad de escribir todo aquello que quieren dejarle saber al agente de inmigraciones que va a leer su aplicación. Es decir, si ustedes creen que algo no quedó claro, escríbanlo en el Client Information. Si ustedes quieren agregar algo que creen que es de gran vitalidad, por ejemplo, las razones para retornar a su país de origen, algún tema relacionado a su soporte financiero, etcétera, escríbanlo aquí en el Client Information Letter. Después de que hayan subido cada uno de estos documentos, aquí en vez de Upload File, que es un botón azul, les va a aparecer un botoncito verde. Voy a darles un ejemplo. Pasaporte. Voy a subir Upload File, Choose y voy a elegir mi pasaporte. Ya se subió, aquí dice pasaporte vigente. Esperemos y aquí dice subida exitosa, pasaporte vigente. Pongo retornar a mis documentos y aquí van a poder ver, chicos, que ya se subió mi documento. Aquí dice bien claro, pasaporte subido. Cuando sea momento de pagar los fees, aquí en esta parte de aquí donde ven la manita va a aparecer un botón que dice pagar fees. Ahorita no aparece lógicamente porque no he subido ninguna documentación, entonces ese sistema sabe que aún no subo ningún documento ni nada. Entonces no se activa este botoncito de aquí, pero aquí va a aparecer un botoncito que dice pagar fees. Pagan sus fees, que son $235 porque son 150 de tarifa por aplicar a un Study Permit y $85 para la tarifa de biométricos. Hay un video en este canal hablando específicamente de los biométricos, así que váyanlo a ver, por acá está, por acá se los dejo de igual manera en la cajita de descripción. Pagado ambas tarifas, ya puedes mandar tu aplicación. Y una vez mandes tu aplicación, ya es momento simplemente de esperar. Entonces, chicos, si es que ustedes en un solo día no logran llenar todo, porque es un montón de documentos, la verdad, y a veces tienes uno y te falta el otro, simplemente puedes guardar tu aplicación. ¿Y cómo la guardas? Pones acá en Exit Questionnaire, aquí donde está la manita, y después pones continuar. Después te aparece esto, pones clic en yo acepto, vuelves a responder tu pregunta y de esta manera llegas otra vez a la página principal de tu cuenta, en donde aquí vas a poder ver la aplicación que acabas de crear, creada el 6 de junio, días para subir los 60 días. Esto quiere decir, chicos, que tienes 60 días para poder modificar, añadir, quitar y mandar tu aplicación. Estos días automáticamente solitos se van disminuyendo. Mañana va a aparecer 59, en una semana va a aparecer 52 y de esa manera esto es como un recordatorio de cuántos días tienes para poder mandar tu solicitud. Simplemente aquí colocas continuar aplicación, vuelves a revisar bien tus respuestas, que fue las que ya contesté previamente, colocas continuar, otra vez bajas, colocas continuar y aquí está tu lista de documentos. Aquí está el que yo subí, que fue el pasaporte que les mostré hace un ratito. Este video fue un poquito largo, pero vale la pena y sé que a muchos los va a ayudar. Comparte este video con tus amigos y familiares y sobre todo suscríbete a este bello canal. Ya sabes, cualquier cosa o pregunta extra que me quieras hacer, puedes escribirme a mis redes sociales, a mi Instagram, @malulas, a mi Facebook o a mi TikTok. Y ya nos vemos en el video de la siguiente semana. Adiós.